No sé si todos están familiarizados con este billonario, multibillonario, eh, Elon Musk, como se pronuncia en inglés, Elon Musk, ¿no? Que probablemente ustedes sepan fue uno de los originales inversionistas en el mundo de pago en línea, ¿no? Uno de los primeros que creó los sistemas de pago en línea. Luego vendió sus acciones por una cantidad enorme de dinero, porque hoy en día, como saben, los pagos en línea son la forma más común y segura, especialmente en los países más desarrollados, pero prácticamente en todos lados. Y una de las cosas importantes es que él vendió estas acciones y utilizó su masivo dinero no para retirarse, porque vendió muy joven, sino para comenzar dos empresas que están en el pico de la tecnología, ¿no? No una, sino dos. Y cualquiera de estas dos empresas sería suficiente para alguien, pero Elon Musk es un tipo, pues, genial, o sea, uno en una generación. En el futuro yo calculo que vamos a ver a Elon Musk, que es un megalómano, ¿no? No lo estoy canonizando ni nada por el estilo, pero va a ser uno de los genios como Newton en su época, o como en términos de invención probablemente, como es menos teórico y más práctico, probablemente como Tomás Alva Edison, ¿no? Porque él es dueño de dos corporaciones billonarias gigantescas. Una es Tesla, que como saben ustedes o probablemente sepan, Tesla fue por un tiempo socio y luego competidor de Tomás Alva Edison, ¿no? Y lamentablemente, porque nunca contó con los recursos, sus avances en electricidad nunca pudieron ser puestos en la práctica. Pero muchas décadas después, cuando Tesla ya había muerto, un inmigrante en los Estados Unidos, se supo de la genialidad y de la aplicabilidad de sus descubrimientos, muchos de los cuales eran mejores que los de Edison, ¿no? Que hoy en día es, digamos, reconocido internacionalmente como el padre, digamos, de la electricidad moderna, ¿no? Pero para honrar a este genio poco conocido, Elon Musk creó su empresa de automóviles eléctricos con este nombre, Tesla, ¿no? Y hoy en día están entre los vehículos más cotizados y más deseados, no solamente porque son eléctricos y en consecuencia su huella de carbono es cercana a cero, ¿no? Sino porque además la tecnología que ha incluido en estos automóviles, ¿no? Lo cercanos que están a ser automóviles que se manejan solos, ¿no? Es decir, que imagínense ustedes la revolución que va a significar que nosotros podamos transportarnos en un automóvil que no necesitamos manejar y para el que no necesitamos un conductor o un chofer, ¿no? La cantidad de tiempo que nosotros vamos a poder ganar en términos de trabajo, estudio o también de ocio, ¿no? En el hecho de que no tengamos que estar concentrados manejando, es asombroso lo que eso signifique en el futuro, ¿no? Y además, como si esto no bastara para todo su esfuerzo, él es el creador de una empresa de cohetes que están diseñados para viajar al espacio, ¿no? Ya lo ha hecho de manera exitosa. Su empresa se llama SpaceX, ¿no? Y ha desarrollado una tecnología tan de punta, ¿no? Para la partida
para la recuperación de las porciones que se necesitan para un cohete para que regresen sanas y salvas a tierra y en consecuencia se puedan utilizar, ¿no? Porque recuerden ustedes, los antiguos cohetes tenían que salían al espacio y bueno, hasta ahora muchos de ellos, los chinos, los rusos, etcétera, tienen partes y componentes que son muy costosas, pero que además se pierden en el camino, ¿no? SpaceX, en cambio, ha desarrollado una tecnología que hace que estas porciones que impulsan la cápsula principal al espacio puedan regresar, ¿no? Y aterrizar de pie en el lugar específico en el que han sido designados, o sea, no caen, sino que aterrizan, y mientras que la nave principal puede salir al espacio, ¿no? Entonces ya han estado en el laboratorio internacional en el espacio, ya no solamente han tenido varios despegues exitosos, con muchos errores también, ¿no? Pero esa es una de las cosas sorprendentes de Elon Musk, es que él sigue intentando, ¿no? Y Elon Musk él ha logrado un contrato billonario con la NASA, ¿no? ¿Por qué? Porque la NASA considera que contratar a una empresa privada, que es capaz de desarrollar esta tecnología que es mejor que la misma que ha desarrollado la NASA, alivia a la NASA de los costos de inversión y en consecuencia ahora están en una alianza, ¿no? Una institución estatal como la NASA y una institución absolutamente privada, ¿no? Con fines de lucro. Bueno, hago ese contexto simplemente para explicar que estamos hablando de una persona que no solamente es inteligente y talentosa, sino que es una en su tipo, ¿no? Es decir, que es uno de esos de los que hay muy pocos, si es que no solamente uno, en una generación. Y hace algunos años yo expliqué cómo Elon Musk en una conferencia del futuro económico en Hong Kong había advertido sobre cómo el principal peligro para el futuro económico y para el desarrollo de la economía era precisamente el tema de la población, pero no el exceso de población, sino la falta de ella. Bueno, resulta que la semana pasada Elon Musk fue invitado a una conferencia en la que habló de el futuro económico, otra vez, ¿no? Y fue una conferencia organizada por el Wall Street Journal, ¿no? Que, como saben ustedes, es el periódico financiero más importante del mundo y que organizó esta discusión justamente para ver los importantes temas económicos y financieros, porque el hombre ha sido capaz de crear estas empresas que son extremadamente imaginativas, ¿no? Que son extremadamente innovadoras, haciendo dinero, ¿eh? O sea, no es que él hizo dinero en otro lado y dijo, voy a realizar mis sueños. No, este tipo se ha vuelto billonario realizando sus sueños, ¿no? O sea, creando la primera empresa del mundo que produjo automóviles de alta calidad, alta eficiencia, con la mejor tecnología a bordo que puede existir actualmente, y al mismo tiempo viajes espaciales, ¿no? Entonces, cuando en este encuentro organizado por Wall Street Journal le preguntan a Elon Musk ¿cuál cree que es el riesgo más importante frente a la economía? Porque ahora se está hablando de la posibilidad de la inflación de la economía norteamericana, de la disrupción de las cadenas de abastecimiento por consecuencia del COVID. O sea, se está hablando todo de cosas mecánicas, financieras,
logísticas, etc. Y esto fue lo que dijo Elon Musk, ¿no? El problema es que no hay gente suficiente, ¿no? No hay gente suficiente. Eso es lo que dijo. No hay gente suficiente. Y no puedo enfatizar esto como me gustaría con la suficiente fuerza. No hay gente suficiente, ¿no? Esas fueron las palabras de no hay suficiente gente, ¿no? Y él dijo, miren, la caída dramática del índice de población es no solamente algo muy malo para la economía, pero está poniendo en riesgo nuestra civilización, ¿no? Y dice, y miren, lamentablemente, yo sé que demasiadas personas que son buenas e inteligentes creen que los seres humanos somos un peligro para el planeta y que tener más hijos es algo que va a afectar el cambio climático, ¿no? Y no hay nada más falso. Más hijos no son solamente más improntas de carbono, son más cabezas, más inteligencias, más manos dispuestas a trabajar. Y eso es lo que nos falta, cerebros y manos. Y él dijo, bueno, yo sé que muchas personas están ocupadas por el cambio climático, sé que muchas personas buenas están preocupadas por el cambio climático, y mencionó algunas cifras hechas por algunos estudios de cómo en Europa, por ejemplo, 40% de la gente que no quiere tener hijos dice que es porque no quieren contribuir contra el cambio climático, ¿no? Entonces, y ya saben que han habido grandes personas, ¿no? Como el príncipe de la casa de Windsor, ¿no? En Inglaterra, que dijo, mi esposa y yo estamos asumiendo nuestra responsabilidad frente al cambio climático y vamos a tener solamente estos 2 hijos y no vamos a tener más, ¿no? Y resulta que estos son tipos que viajan en jets privados que tienen una impronta de carbono, pues, de 20 niños, ¿no? Entonces, pero bueno, esto lo añado yo, este tema de hipocresía, no Elon Musk. Elon Musk dice, bueno, resulta que es completamente lo opuesto, ¿no? Si las personas, si no tienen más hijos, nuestra civilización va a colapsar. Mark my words. O sea, acuérdense de mis palabras, ¿no? Y claro, ahí el conductor, que digamos, estas son palabras bien contraculturales, a la gente no le gusta escuchar esto, y mucho menos a los burócratas de la Organización de Naciones Unidas, que son pues ferozmente antibebés, ¿no? Y que lo único que quieren ver es cómo la gente desaparece, teniendo en cuenta que la ONU sigue buscando recursos económicos y recibiendo toneladas de recursos económicos para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que sigue, o sea, esta organización debería ser disuelta y reemplazada para un fondo de promoción de la población de las Naciones Unidas. Pero nos estamos muriendo como civilización, estamos desapareciendo porque la natalidad ha caído estrepitosamente, especialmente en las naciones de Occidente, pero también ha pasado en China. Recuerden ustedes que hace poco les comenté que China cambió la política del hijo único a 2 hijos, de ahí a 3 hijos, y ahora está pagando para que tengan hijos, ¿no? Porque ya han visto lo que va a pasar con esa enorme población cuando no hayan jóvenes para mantener a tantos viejos. Entonces, claro, el conductor de este diálogo, para escucharlo había que pagar un montón, o sea que yo no vi el diálogo en vivo, sino la cobertura posterior de quienes participaron, de que pudieron atender a este diálogo organizado por Wall Street Journal, ¿no? Pero el conductor le preguntó
Elon. Y esta es la razón por la cual tú tienes tantos hijos, porque Elon Musk tiene 6 hijos, ¿no? Y Musk, que tiene un buen sentido del humor, sonrió y dijo, sí, pues, yo tengo que practicar lo que predico, ¿no? Pero después de hacer la broma, insistió, es absolutamente fundamental que nosotros encontremos la manera de ayudar a la gente a cambiar de opinión y entender que los hijos son la mejor inversión en el futuro, porque el verdadero generador de valor en el mundo es el ser humano, no la tecnología, no la logística, no la ingeniería, no, es el ingenio humano, es ese cerebro humano. Entonces, nunca hay demasiados cerebros, nunca hay demasiadas mentes para hacer cosas buenas y para mejorar la humanidad, porque el niño que no estamos teniendo podría ser el niño que cure el cáncer, ¿no? Entonces, claro, después hubo un panel, ¿no?, para comentar las palabras de Elon Musk y es el clásico panel de liberales de medio pelo, ¿no? O sea, ¿qué cosa es ser comentarista? Pues comentarista es el que no pudo ser Elon Musk, ¿no? Entonces, tienes un poco de bla bla, te ponen, y esto lo digo de mí mismo, ¿eh? O sea, yo también soy comentarista en última instancia, ¿no? Pero estos comentaristas dicen, bueno, sí, habló pues como un clásico automaker, ¿no? Y nadie prestó un segundo de atención entre los comentaristas a las palabras de Elon Musk a este respecto, ¿no? Pero Elon Musk tiene razón y creo que deberíamos pensarlo seriamente, sobre todo los padres jóvenes que tienen la oportunidad de hacer algo concreto al respecto. Que tengas un buen día.